Ella era el único tesoro que su avaro padre realmente poseía, pero él valoraba más los rifles que la vida de ella. Cuando la vendió a un poderoso jefe tribal por una caja de armas, pensó que estaba cerrando un trato rentable. Nunca imaginó que estaba encendiendo un amor tan poderoso que cambiaría el destino de toda una región. Esta es la historia de cómo una niña vendida como ganado se convirtió en una reina amada. En un remoto puesto comercial en el corazón de África del siglo XIX, el mundo de Elina se limitaba a los libros de contabilidad de su padre y al regateo de mercancías. Su padre, Marcus, era un comerciante despiadado cuya alma estaba consumida por la sed de ganancias. Mantenía a Elina a su lado porque hablaba varios dialectos locales y llevaba las cuentas sin problemas, pero la trataba más como una propiedad valiosa que como a una hija. A los ojos de su padre, la belleza e inteligencia de Elina no eran más que una ficha de negociación para ser utilizada en un futuro acuerdo. La tensión comenzó a aumentar a medida que los colonialistas y las tribus rivales invadían cada vez más las tierras del pueblo Askari, la tribu más poderosa de la región. El jefe de la tribu, Jabari, había decidido que necesitaba armas modernas para proteger a su gente. Jabari era un guerrero legendario y un sabio líder. Cuando llegó al puesto de Marcus, la autoridad cansada pero inquebrantable que irradiaba, silenció a todos a su alrededor. La negociación fue dura. Marcus exigió un precio exorbitante en marfil y oro por los rifles. La tribu de Jabari era rica, pero este precio era suficiente para agotar su tesoro. Justo cuando el trato estaba a punto de romperse, Marcus puso sobre la mesa su última y sorprendente oferta. A cambio de los rifles, una novia para sellar esta alianza. Mi hija, Elina. Desde la habitación contigua, Elina escuchó este horrible pacto y sintió que se le helaba la sangre. Cuando se enfrentó a su padre, no vio ni una pizca de remordimiento en sus ojos. «Eres mi hija», dijo Marcus con una voz fría como el hielo. «Tu deber es servir a mis intereses. Este es el mejor trato que haré en mi vida». El trato estaba cerrado. A partir de ese momento, Elina ya no era la hija de su padre, sino el precio de la guerra. Dirigió su mirada al imponente jefe que ni siquiera la miraba, viéndola solo como la cláusula final en un contrato desagradable pero necesario. La despedida de Elina y su padre fue tan fría y rápida, como un acreedor cobrando una deuda. Acompañada por la silenciosa e intimidante escolta de guerreros Askari, partió hacia la aldea principal de la tribu. No se pronunció ni una sola palabra en todo el camino. Elina se tragó las lágrimas mientras contemplaba cómo todo lo que había conocido se había desvanecido de la noche a la mañana. La aldea no era el campamento primitivo que Elina había imaginado, sino un asentamiento grande, ordenado e impresionante. Cientos de chozas de tierra y madera estaban dispuestas en perfecta armonía alrededor de una gran área central. Sin embargo, dentro de este orden, Elina era una extranjera. Los aldeanos, especialmente las mujeres, la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Sabían cómo había sido adquirida, y en su cultura, una mujer intercambiada por armas no tenía honor. El jefe Jabari la aceptó oficialmente ante su pueblo, pero su comportamiento fue gélido. Le dio su propia choza, pero dejó en claro que no era una esposa en el verdadero sentido de la palabra. Elina no era parte de este matrimonio, sino un símbolo vergonzoso del compromiso que el jefe se vio obligado a hacer para proteger a su gente. En sus primeros días, vivió en completo aislamiento. Las otras mujeres, especialmente las esposas de los consejeros del jefe, la marginaron. Le dieron las tareas más serviles. Elina nunca se había sentido tan sola. En casa de su padre, era una propiedad. Aquí, era una extraña sin honor. Una noche, en la pequeña y vacía choza que le habían dado, aferrada a un pequeño libro que le había dejado su madre. Lo único que había podido traer consigo, se hizo un juramento a sí misma. No se doblegaría. Le demostraría a todos, pero sobre todo a sí misma, que valía mucho más que el precio por el que su padre la había vendido. Esta aldea no sería su prisión, sino su campo de batalla. Mientras realizaba en silencio las tareas menores que se le asignaban, Elina también se convirtió en una aguda observadora. Observó cuidadosamente las tradiciones de la tribu, sus relaciones sociales, su idioma, y lo más importante, los problemas que enfrentaban.
Los años que pasó al lado de su padre le habían enseñado sin querer las sutilezas del comercio y la diplomacia. El punto de inflexión llegó una tarde cuando el jefe Jabari convocó a su consejo. Los ancianos y guerreros discutían una compleja disputa de pastos con una tribu vecina y la amenaza estratégica que representaba un nuevo puesto colonial. Mientras Elina les servía comida, escuchó atentamente la conversación. Los guerreros buscaban una solución solo a través de la fuerza, mientras que los ancianos insistían en adherirse a las viejas tradiciones. Estaban en un punto muerto. Elina recordó cómo actuaba su padre en situaciones similares. Con su conocimiento de diferentes dialectos y costumbres, vio una solución que ellos habían pasado por alto. Reuniendo todo su coraje, asumió el mayor riesgo de su vida. «Mi jefe», dijo, con voz temblorosa pero clara. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Todos en el consejo se sorprendieron de que una mujer, especialmente una mujer comprada, se atreviera a hablar en el consejo de hombres. «Sí», continuó Elina, «le ofrecemos a la tribu vecina no oro, sino las piedras de río blancas que consideran sagradas y que nosotros tenemos en abundancia. Y si les proponemos un mercado conjunto con ellos contra los colonialistas, ambos ganaremos un aliado y resolveremos el problema de los pastos». Un profundo silencio se apoderó de la sala. Los ancianos se enfadaron por su audacia. Justo cuando Jabari estaba a punto de regañarla y echarla, vaciló. La idea era sorprendentemente lógica. Era una solución demasiado astuta y diplomática para que sus guerreros la concibieran. Jabari no la elogió frente a todos en ese momento, pero tampoco la castigó. Simplemente se quedó en silencio y pensó. Esa noche, Jabari convocó a Elina a su propia gran choza. Le pidió que le explicara su idea con más detalle. En ese momento, por primera vez, Jabari la miró no como una mercancía o un símbolo de vergüenza, sino como un ser inteligente. En la mujer que una vez había visto solo como un precio, ahora veía una consejera potencial. Quizás incluso una aliada. Las primeras semillas del respeto se sembraron esa noche. La solución de Elina en el consejo fue un éxito sorprendente. La tribu vecina, al recibir las sagradas piedras de río blancas, que atesoraban en lugar de una humillante exigencia de oro, aceptó con gusto un acuerdo pacífico. Esta victoria diplomática comenzó a cambiar lentamente la percepción de la tribu sobre Elina. El murmullo en el consejo de ancianos había sido reemplazado por un reacio susurro de respeto. La esposa del jefe, comprada con armas, no era solo una cara bonita, sino que también poseía un intelecto agudo. Ya no la miraban con desprecio, sino con un poco de curiosidad y timidez. Jabari fue quien observó este cambio más de cerca. Al principio en secreto, luego más abiertamente, comenzó a convocar a Elina a su consejo como asesora. Discutía con ella no solo las relaciones entre tribus, sino también la forma de pensar del hombre blanco, su codicia y sus tácticas. Elina utilizó todo el conocimiento que había adquirido durante sus años en el puesto de su padre para proteger a la tribu Askari, a la que ahora consideraba su gente. Estas reuniones de estrategia que celebraban por la noche junto al fuego se convirtieron gradualmente en conversaciones íntimas donde se compartían las historias de dos mundos diferentes. Jabari se enteró de la pasión de Elina por los libros y la nostalgia que sentía por su madre. Elina, a su vez, escuchó sobre la pesada carga que Jabari llevaba como jefe, su responsabilidad por su pueblo y el dolor de perder a su primera esposa en batalla. Una noche, Jabari le mostró una pequeña figura de pájaro de madera tallada por su difunta esposa. Era su tesoro más preciado. En el silencio de ese momento, Jabari confesó por primera vez la gran vergüenza que le había estado carcomiendo el alma. La supervivencia de mi pueblo dependía de esos rifles, dijo, sin apartar los ojos del fuego. Pero comerciar una vida por armas va en contra de todo lo que nuestros ancestros nos enseñaron. Este trato ha pesado sobre mi alma como una sombra. Elina se llenó de compasión ante esta confesión. Respondió con comprensión, no con ira. Tú no compraste una vida, susurró. Salvaste muchas vidas y no me compraste a mí. Solo compraste mi libertad de un hombre que nunca supo mi valor. Es aquí, a tu lado, donde estoy aprendiendo mi propio valor por primera vez. Esta confesión mutua derritió la última barrera de hielo entre ellos. Jabari alcanzó la mano de Elina.
Este contacto no fue el de un jefe a una súbdita, sino el de un hombre a una mujer que respetaba y empezaba a querer. Su respeto profesional se había transformado ahora en un afecto personal. La noticia de que la tribu Askari poseía nuevos rifles se había extendido como la pólvora. Esta noticia despertó el apetito no solo de los colonialistas, sino también de los mercenarios sin ley de la región. Un despiadado líder mercenario, antiguo socio comercial del padre de Elina, Marcus, planeó una incursión nocturna para robar estas armas. Veían a la tribu Askari como un blanco fácil. El ataque comenzó en la noche más oscura de la luna. El pueblo se convirtió instantáneamente en un infierno de disparos, gritos y llamas. Jabari y sus guerreros lucharon heroicamente contra este asalto inesperado, pero los mercenarios eran superiores en número y estaban mejor equipados. En medio del caos, Elina no esperó como una víctima. La estratega en su interior había despertado. Organizó rápidamente a las mujeres y los niños, llevándolos a un sistema de cuevas secretas detrás del pueblo que había descubierto previamente. Este acto salvó a una gran parte de la población de la masacre. No solo eso, al prender fuego a las chozas vacías y hacer sonar los grandes tambores, creó la impresión de que llegaban refuerzos para la tribu. Esta táctica confundió a los atacantes y los ralentizó. En el fragor de la batalla, Jabari se dio cuenta del inteligente caos que Elina había creado. Vio cómo esta mujer comprada actuaba como una líder para proteger a su gente. En ese momento, comprendió que su respeto y afecto por ella se habían convertido en un amor profundo e inquebrantable. Ya no luchaba solo por su tribu, sino por Elina. Con esta nueva fuerza, reunió a sus guerreros y logró repeler a los atacantes. Cuando la batalla terminó, las primeras luces de la mañana iluminaron el pueblo cubierto de humo. El lugar estaba lleno de escombros y heridos. Jabari, con el rostro manchado de hollín y sangre, buscó a Elina con pasos cansados. La encontró limpiando la herida de un guerrero lesionado. Sin decir una palabra, la atrajo hacia sí con sus fuertes brazos y la besó apasionadamente. Este no era el beso tierno de una noche romántica. Este era un beso desesperado y agradecido, nacido del fuego de la batalla, de un hombre que se dio cuenta de que no podía ni imaginar una vida sin ella. Cuando se separaron, sin aliento, Jabari apoyó su frente contra la de ella. «Tú eres el corazón de esta tribu, Elina», susurró. «Tú eres mi corazón». La respuesta de Elina en ese momento fue una rendición silenciosa pero que lo decía todo. Después de la batalla, Jabari reunió a su gente y honró a Elina frente a todos. La declaró ya no como parte de un trato, sino como su consejera principal y esposa, con el título de Escudo de los Askari, que se había ganado con su sabiduría y valentía. La tribu celebró esta unión con un festival que duró semanas. Elina ya no era una extranjera marginada, sino una líder amada y respetada por su pueblo. Sin embargo, esta noticia también llegó a oídos de Marcus. El fracaso de los mercenarios y el estatus de reina de su hija en una tribu no lo enorgullecieron, sino que lo enfurecieron. Había perdido tanto el beneficio adicional que esperaba del trato de armas como el control sobre su propiedad. Llegó a las tierras Askari con unos pocos hombres, y alegando que el trato era nulo porque Elina ahora trabajaba en contra de sus intereses, exigió que le devolvieran a su hija. La confrontación tuvo lugar en la frontera del territorio de la tribu. Marcus le prometió a Elina riquezas para que regresara, pero ya no se enfrentaba a la antigua y tímida muchacha. «Lo único que me enseñaste fue el precio de las cosas, padre», dijo Elina con una voz fría como el hielo. «Y he aprendido que mi propio valor es algo que nunca podrás permitirte». Luego, reveló que había utilizado su conocimiento de los tratos ilegales y actividades de contrabando de su padre, de su época como contable, para informar al gobernador colonial a través de un comerciante de confianza. Marcus fue arruinado no por la guerra tribal, sino por las leyes del mundo que él adoraba. Años después, la tribu Askari, bajo el liderazgo conjunto de Jabari y Elina, se había convertido en un centro de prosperidad, navegando con éxito la amenaza colonial a través de una combinación de fuerza y diplomacia. Tuvieron sus propios hijos, criando una generación que llevaba lo mejor de ambas culturas. Una noche, mientras planeaban una nueva ruta comercial en su estudio, su joven hijo trazó una línea en el mapa con el dedo.
Jabari miró a su esposa y sonrió. Te adquirí por el precio de la guerra. Elina le devolvió la sonrisa y respondió, y en ti encontré una paz más valiosa que cualquier reino. Eran ahora, en todo el sentido de la palabra, un verdadero rey y una reina, compañeros en la vida y en el amor,